La parte médica, de médicos, enfermeras, etcétera, fuimos los últimos que fuimos vacunados. Muchos murieron, muchos compañeros murieron realmente. Nuestra intención era ir a todo el país, a los hospitales donde no se habían operado a las personas y operar nosotros pues lo que se pudiera de nuestra propia especialidad e invitar a otros médicos a que operaran. Llegó un momento en cual pues operábamos más de 6,000 pacientes por año. Las opiniones expresadas por nuestros invitados pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente la visión de Alma de Negocio ni de su equipo. Este podcast es un espacio para conversar con libertad sobre emprendimiento, negocios, marketing e historias de vida. Nuestro propósito es generar conversaciones que inspiren, informen y aporten ideas a quienes buscan crecer personal y profesionalmente. El día de hoy estamos en una emisión más de Alma de Negocio. Es un placer para mí estar con el doctor Patricio Guerra Ulloa, que para mí es uno de los doctores ginecológicos de la zona más importantes. Hicimos una investigación por medio de plataformas de inteligencia artificial para saber su trayectoria en la zona, y antes de empezar a grabar, creo que hasta el mismo doctor se sorprendió de las reseñas, de las 400 reseñas que tiene a lo largo de una plataforma que se llama Doctoralia, por la cual sus pacientes hacen algunas valoraciones acerca de su trabajo. Y bueno, pues hay muchas opiniones padres, yo creo, de su trabajo. Dedicado, empático, dedicamos un tiempo muy extenso a las consultas y sobre todo confianza, muy buen servicio. El día, bueno, no, porque no sabemos cuándo vaya a salir, pero en estos días hicimos una reseña justo sobre uno de sus proyectos más importantes, que es Clínica Artemisa de alta especialidad en la zona de Cuauhcingo, en Chalco, y tuvimos una impactante respuesta sobre lo que es su trabajo. Obviamente estos 18 años de carrera, pero creo que pues bienvenido, doctor. Gracias. Gracias, Alma, muy amable por invitarme a tu programa, a tu podcast. Y bueno, pues aquí estamos para... Doctor, vamos a empezar desde el principio. Sí. ¿Usted recuerda al doctor Patricio Niño? Sí, claro. ¿Cómo era Patricio Guerra cuando era niño y qué lo llevó a ser médico? Híjole, mira, pues yo creo que yo desde muy pequeño, yo creo que yo ya sabía que iba a ser médico, ya estaba muy enfocado, siempre lo supe, no lo dudé, pero no sabía que iba a ser ginecólogo. Lo que determinó que fuera ginecólogo fue cuando ya pues estaba tal vez en la adolescencia y mi madre tuvo un prolapso uterino. Y fue operada en aquel entonces. Nosotros no teníamos seguridad social y fue muy difícil todo el caminar para poder operarla. Entonces eso creo que fue la punta de lanza que me llevó a pensar en aquel entonces que tenía que ser ginecólogo, ¿no? ¿Hubo alguna persona que marcara su vida previo a esto para decir yo me dedico a esto? ¿Alguna persona en específico que haya sembrado semillita, que haya hecho algo especial? Pues fíjate que sí, primero yo creo que mi hermano Gerardo, que es mi hermano mayor. Él en algún momento, cuando yo estaba saliendo de la preparatoria y empecé, todavía no sabía que si iba a estudiar o qué iba a estudiar o dónde iba a estudiar, él platicó conmigo y él siempre me estimuló a estudiar, y yo creo que él quería que fuera médico, aunque él es ingeniero. Y con otro de mis hermanos, pues intentó que fuera ingeniero también, pero bueno, a él no le gustó. Y yo creo que conmigo no quiso cometer el mismo error de orientarme hacia la ingeniería. Y pues me empezó a estimular para estudiar medicina. Y yo creo que él fue una parte importante en mi vida para que yo me decidiera pues estudiar medicina y a ser ginecólogo. Aunque ya desde pequeño yo ya tenía la espinita de dedicarme a la salud. ¿Por qué medicina? ¿Cuál era esa espinita? O sea, ¿qué pasaba? ¿Qué había para decir medicina? Pues mira, había muchas carencias. En el lugar donde yo crecí, que era una colonia popular,
pues la gente tenía una necesidad real de ser atendido. Y yo veía que era muy difícil que tuvieran acceso a los servicios de salud. Hoy en día todavía es algo que yo percibo en nuestro país, pero en aquel entonces creo que, aparte de que era difícil, no había muchos médicos. O sea, yo vivía en una colonia popular en el Estado de México, en San Antonio Tutitlán, donde para poder acudir al médico tenías que recorrer kilómetros, era muy difícil. Entonces, la gente que me rodeaba, pues yo veía que tenían esa necesidad. Entonces, más que algo que yo percibiera que necesitara para crecer, era algo que yo percibía en esa sociedad, que necesitaban ser atendidos, ¿no? Entonces yo creo que así fue como me nació esa espinita. ¿Cuántos años llevó prepararse? Híjole, no, pues bastantes. Ya perdí la cuenta, incluso ahorita todavía seguimos preparándonos, ¿no? Estamos haciendo diplomados, una maestría, o sea, estamos pensando en hacer todavía ahorita un máster en ginecología estética y otras cosas. Entonces sí, ya llevamos bastante tiempo. Realmente no recuerdo algún año de mi vida, desde que empecé la primaria hasta ahorita, que no siguiera preparándome, ¿no? Y no siguiera estudiando. ¿Cuántos años llevó su preparación de licenciatura, vamos a llamarlo así? Porque me imagino que hay una especialidad posterior. Sí, la licenciatura fueron 7 años en el Instituto Politécnico Nacional. Okay. Y en especialidad, luego, ¿cómo fue que...? Luego hicimos la especialidad en la UNAM, que fueron otros 4 años. Ok. Ajá. Sí, ya después me dio por la cuestión administrativa, y bueno, nos metimos también a la administrativa, hicimos un máster en España, en la Universidad de Alcalá de Henares, hicimos una maestría también aquí en administración de hospitales, después hicimos un doctorado en alta dirección de hospitales y servicios de salud pública, y pues varios diplomados, ¿no? Y másters. Para las personas que no lo conocen, platíquenos un poquito de su experiencia laboral en todas las áreas. O sea, sabemos que hoy tenemos un negocio ya especializado, ¿no?, en un área de la salud. Sabemos que muchos lo encontramos en el Hospital Polanco de Ixtapaluca, que es una sede, pero no hay solamente eso. ¿Qué ha habido hacia atrás como experiencia? Hacia atrás. Bueno, pues mira, ya mi experiencia como ginecólogo ya son 18 años, ¿no? Llevamos 18 años ya en el mercado. Y también en el ámbito público, pues he trabajado para el ISSSTE durante todo este tiempo. Ahí me formé realmente en el Hospital Ignacio Zaragoza del ISSSTE, que es un hospital de tercer nivel que se encuentra en Iztapalapa. Es un hospital muy grande. Y bueno, pues el ISSSTE me dio la oportunidad de empezar a hacer mis primeros ejercicios de gestión. Ahí en algún momento pues me empezaron a ocupar para puestos de confianza, como coordinador médico, subdirector, director de hospital, jefe de servicio a nivel nacional. En algún momento me encargué de atender el rezago quirúrgico en todo el país por parte del ISSSTE, pues después de que vino la pandemia, ¿no?, cuando pues muchos pacientes dejaron de operarse. Y la verdad es que yo mismo me metí en esa bronca, ¿no? Porque llegué, ¿Y por qué? llegué a nivel central. Y pues evidentemente me llevaban para hacer trabajo administrativo por la experiencia y la trayectoria que tengo, pero siempre ese sentir que he tenido de querer ayudar a la gente, pues me llevó a meterme en el hecho de querer operar a esa gente que no se operó durante la pandemia. Okay. Y empecé con otro compañero y empezamos a trabajar en ello, empezamos a hacer campañas. Nuestra intención era ir a todo el país, a los hospitales donde no se habían operado a las personas, y operar nosotros pues lo que se pudiera de nuestra propia especialidad, y invitar a otros médicos a que operaran. Nos empezamos a dar cuenta de las carencias reales del país, y bueno, pues en algún momento nos percatamos que había mucha gente que perdía la vista porque tenía catarata, ¿no? Entonces empezamos a operar gente de catarata con otros médicos que fueron invitados, nos apoyaron así por el profesionalismo y la buena labor de ellos. Llegó un momento en cual pues operábamos más de 6,000 pacientes por año. Entonces se hizo algo muy grande, y bueno, cuando acordé ya éramos un equipo bastante robusto de gente que se dedicaba a esto, ¿no? ¿Cuántos llegaron a ser, doctor, en esta campaña? ¿Cuántos médicos? No, llegamos a hacer campañas, no sé, en una ocasión en
En Michoacán llegamos a operar, ¿qué te diré? Pues 600 pacientes en una semana, ¿no? Y por el tipo de cirugía se prestaba. También hay que decirlo, cuando hablamos de catarata, las técnicas actuales que existen para operar ese tipo de pacientes, pues podemos operar un paciente en 20 minutos. Entonces, en una jornada de 12 horas, operábamos 50, 60 pacientes entre 2 o 3 médicos, ¿no? Y hay otras cirugías que son muy complejas, por ejemplo, cuando se realizan las cirugías de columna, pues en el transcurso de una semana operábamos 40, ¿no?, pacientes, pero son cirugías que duran 8 horas, 6 horas. Entonces, tocando ese tema que justo ahorita me produjo, pues me salieron 2 preguntas. La primera, ¿cómo lo vivió en pandemia? O sea, ¿cómo atacó el tema de la salud? Porque entonces entiendo que usted todavía está laborando para el sector público, lo quiero llamar de esa manera, y aparte la parte privada, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivió la pandemia? Fíjate que para mí la pandemia fue algo muy, muy difícil porque me tocó vivirla en el Hospital Darío Fernández del ISSSTE. Yo era director en ese momento de ese hospital. Me tocó estar en la dirección de ese hospital durante toda la pandemia y pues realmente en el país no estaba preparado para esa situación, ¿no? Ni en el ámbito técnico médico, ni en el ámbito social, ni en el ámbito político. La verdad, se cometieron muchísimos errores y evidentemente pues esos errores le costaron al país. Fue una situación muy difícil porque teníamos una responsabilidad muy grande para atender a los pacientes. Sin embargo, pues siempre tuvimos la disposición como médicos. Recuerdo que muy pocos nos quedamos, hubo muchos médicos que el desorden que había desde el punto de vista político llevó a que muchos médicos se retiraran de los hospitales tempranamente. Y la parte médica, hablo de médicos, enfermeras, etcétera, fuimos los últimos que fuimos vacunados en aquel entonces. Entonces muchos murieron, o sea, muchos compañeros murieron realmente durante esa pandemia. Habían muchos cadáveres, lo veíamos, no cabían en las gavetas de tantos pacientes que teníamos. Y fue muy difícil. Las condiciones en las cuales teníamos que atender a los pacientes cambiaban día con día, porque empezábamos con una idea, pensábamos, por ejemplo, que en un principio era adecuado aislar todas las áreas, poner hules, desinfectarnos con cloro, etcétera. Y al día siguiente ya había cambiado el concepto, ¿no? Y decíamos, no, bueno, es que ese no es lo correcto, porque si aislamos las áreas, tocamos los hules y ya te infectaste. Y en un principio utilizábamos trajes que eran completos, como con escafandra y todo, y al momento de quitárnoslos nos infectábamos, y eso no lo sabíamos en un principio. Entonces fuimos aprendiendo conforme fue pasando la pandemia, pero evidentemente en el transcurso de ese aprendizaje, pues sí hubo muchas bajas y hubo muchos errores, ¿no? La familia pues era difícil porque yo estaba trabajando en el hospital, y la familia en la casa, nuestros niños en la casa, encerrados, y en algún momento me enfermé. Yo no quería salir del hospital hasta que, bueno, pues en ese momento el experto, que era el neumólogo, me dijo, pues te vas a tu casa o te voy a tener que internar en terapia intensiva, te voy a intubar. Me espantó de plano, ¿no? Sí, claro. Y yo regresé a mi casa, y cuando llego a mi casa, pues fue un cuadro muy duro porque pues mis hijos y mi esposa, pues todos tirados en la cama y enfermos, y yo estaba consciente que había sido porque yo había traído se va a escuchar fuerte, ¿no? Pero lo lleva del hospital, ¿no? Porque yo llegaba todos los días a mi casa y convivía con ellos, y aún por muchas medidas de higiene y seguridad que tuviéramos, pues evidentemente en algún momento algo se escapó y todos se infectaron, ¿no? Entonces imagínate el cargo de conciencia que yo tenía, ¿no? ¿Qué lo mantuvo todo el tiempo a la línea? Viendo esa escena de la familia así, ¿qué pasaba adentro? Híjole, pues no sé, yo creo que la bondad de mis hijos y mi esposa, que nunca me reclamaron nada, ¿eh? O sea, ellos entendían cuál era mi labor.
pues no me reclamaron, o sea, aguantaron todo eso que no tenían por qué aguantarlo, ¿no? Pero hoy lo escucho, no sé cómo expresarlo, ¿no? Veo a un doctor Patricio lleno de bondad adentro, alguien que ha ayudado a muchas personas, yo incluida en esto. Ha sido, no sé, hoy lo veo desde otra perspectiva totalmente diferente. Gracias, ¿no? O sea, no me tocó en ese momento. Mi mamá a lo mejor también tuvo una situación complicada de salud, pero gracias por ser un doctor comprometido con nosotros como pacientes. Gracias por entregarse a su profesión de la manera en que lo ha hecho. Y yo creo que si sus hijos ven esto, su esposa, no hay más que agradecimiento por eso, ¿no? Yo, ahorita que le decía lo de las reseñas del chat, de la inteligencia artificial, es real, ¿no? Siempre que da consulta, siempre hay una explicación a detalle sobre el trabajo. Y nosotros creo que buscamos eso, empatía de alguien que tiene un conocimiento superior a nosotros, porque nosotros no sabemos qué tenemos. Y ese trabajo y ese camino que ha recorrido es el resultado de 400 valoraciones en todos estos años. Todas positivas, doctor, todas. Así que muchas gracias por eso, por estar al frente de esas batallas médicas que la pandemia nos vino a dejar algo muy feo, ¿no? Muchas bajas. Nosotros fuimos parte de una de ellas, una muy personal, muy complicada. Y nunca nos preguntamos qué pasaba del otro lado, ¿no? La parte médica, la importante. Pero gracias por compartirlo. Gracias. Que partiendo de esto tan sensible y tan delicado, ¿cuál ha sido el mayor caso que pudiera decir fue complicado, fue muy difícil, fue un súper reto? Híjole, me haces preguntas bien difíciles, ¿eh? Fíjate que he tenido muchas entrevistas, te soy sincero, he tenido esa fortuna, esa suerte de colaborar en entrevistas para el instituto, privadas, profesionales, como médico, he participado en foros, pero nunca me habían preguntado las cosas que tú preguntas. Qué bueno, sí. Qué bueno, ya somos un formato distinto. Y es muy difícil contestar, porque es la parte más personal, ¿no? Más personal que casi nadie ve. Y pues nosotros no nos interiorizamos tanto como para expresarlo todos los días, ¿no? Por eso nos cuesta tanto trabajo, yo creo, o por eso me cuesta tanto trabajo a mí. Pero bueno, mira, en lo que me preguntas qué casos he tenido muy difíciles, yo creo que han habido muchísimos en mi vida. Pero tal vez los casos más difíciles es cuando tú eres médico y se enferma alguien muy cercano a ti, como tu padre o tu madre, ¿no? Yo que ya no los tengo conmigo, pues son casos muy difíciles de resolver, ¿no? Perdóname. No. Ya te hice llorar también. Sí, pero perdón, ¿no? Eso no va a salir, ¿o sí? No, sí, pero no pasa nada. Es parte de... No. Perdóname, pero... No quisiera que sintiera esto así. Es importante porque nosotros hicimos este concepto de entrevista precisamente viendo el detrás, ¿no? De todas las personas que hacen una labor extraordinaria para nuestro país. En este caso, bueno, nosotros nos focalizamos mucho, ¿no? En esta zona, pero hay mucha gente con mucho valor. Y yo cuando lo conocí, usted no me va a dejar mentir. Yo le dije, déjeme entrevistarlo. Dije, hay algo importante que tiene que aportar. Y eso yo creo que muchos médicos se van a sentir en sinergia con usted, porque yo creo que cuando sabemos que tenemos en nuestras manos la vida de nuestros familiares y no podemos a veces hacer mucho teniendo el conocimiento, se sale del control y duele, ¿no? Entonces creo que... Sí, es muy difícil porque tú tienes que adoptar pues el papel de espectador. Tienes que dejar que los demás médicos hagan su labor y que el sistema funcione para poder atender a esos pacientes. Pero es muy difícil cuando es un familiar.
y te das cuenta pues de las verdaderas carencias, ¿no?, que existen en nuestros servicios de salud, y evidentemente pues eso tiene que ver con los resultados, ¿no? Entonces es muy muy difícil, porque a pesar de estar en el medio, de tener el conocimiento, no solamente de la parte médica, sino también de la parte administrativa, de la parte gerencial, de la parte de la dirección, te sientes impotente muchas veces, porque hay cosas que no puedes cambiar como persona, ¿no? Un sistema que es complejo y es difícil y no se puede manipular tan fácilmente, ¿no? ¿Qué considera que ha aportado el doctor Patricio Guerra a todas estas carencias que han dolido en el corazón para que todo pudiera ser mejor? Pues mi trabajo, mi tiempo, incluso el tiempo que a veces no es mío, ¿no? Como el de tu familia, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos aportado y creo que es lo que verdaderamente tiene valor, ¿no? ¿Cómo es que nace Artemisa? Porque ahora, entendiendo este concepto de una salud integral, donde veíamos una especialidad médica diferente en la zona, va a ser más empatía con las personas que lo vean, porque no es solamente una clínica de alta especialidad, es un conjunto de sueños, de trabajo, de esfuerzo, de muchos años, para poder seguir proporcionando una alternativa de salud diferente, ¿no? Que no solamente sea el servicio normal, ¿no? Porque como bien lo dijo, estamos limitados en muchas cosas. Pero, ¿qué viene a hacer Artemisa? ¿Qué revoluciona en la medicina? Fíjate que yo, pues, en esta zona oriente tengo aproximadamente como 15 años ya trabajando como profesional. He tenido la oportunidad de conocer a muchos médicos compañeros, ginecólogos, médicos generales y de otras especialidades. He trabajado en muchos hospitales de la zona. Trabajé en el Hospital General de Chalco, en el Hospital Pedro López, en el Hospital de Jico, en los privados, en el Hospital Polanco. En algún momento trabajé también para el Hospital SAME. O sea, conozco toda la zona. Y la verdad es que no existe ningún servicio de ginecología integral que vea por completo en todo lo que necesita una mujer, porque la mayoría de nuestros tratamientos, ya cuando son de alta especialidad, necesitan un manejo multidisciplinario y realmente no existe. Yo me di cuenta de esa situación, que estábamos muy limitados en ese sentido. Entonces la idea de abrir Artemisa es que tengan en un solo lugar todos los médicos de las especialidades y subespecialidades que tienen que ver con la ginecología y la obstetricia, que puedan atender cualquier patología de la mujer. Eso no existe de este lado. Yo desde hace mucho tiempo me di cuenta y pensé que era una buena idea poderlo llevar a la población que verdaderamente lo necesita. O sea, no solamente como un negocio, o sea, también Artemisa también es una asociación civil. Y en algún momento pretendemos abrir las puertas pues para aquellas gentes que no tienen recursos suficientes, exacto, para poder tener un verdadero tratamiento ginecológico integral. O sea, en Artemisa puedes encontrar médicos ginecólogos, urólogos, médicos maternos fetales, especialistas en climaterio, o sea, cualquier ámbito de la ginecología en Artemisa puede ser abordado, ¿no? Cirugía de mínima invasión, o sea, todo. Considerando que ya tiene bastantes años trabajando en la zona oriente, ¿cuáles son los padecimientos más recurrentes que hay en la zona? Pues mira, los sangrados uterinos anormales es algo muy, muy recurrente, ¿no? Secundarios generalmente a miomatosis uterina, eso es muy, muy frecuente. Me está diciendo cosas muy complicadas. A ver, explíquenoslo. Los sangrados, más normal. Los sangrados anormales, generalmente, ¿no? Los sangrados anormales, los embarazos de alto riesgo y las infecciones por virus del papiloma humano, ¿no? Yo creo que esos tres rubros se llevan el grueso de todos los pacientes, ¿no? ¿Cuántos niños ha visto nacer, doctor, en todos estos años? Mira, una vez estaba haciendo cuentas nada más por curiosidad. Más de 16,000 nacimientos, más de 16,000 niños he traído yo al mundo. Y en esos 16,000 nacimientos, alguno que le marcara, que dijera, híjole, Uy, he tenido muchísimos,
unos muy bonitos y unos muy difíciles, que no. Deme que un no se bonito, olvidan. uno muy bonito y uno muy complicado. Mira, te voy a platicar uno muy bonito. Era una paciente que tenía un producto con una malformación congénita. Una malformación congénita cardíaca y del esófago. Tenía una estenosis esofágica y una tetralogía de Fallot, que son enfermedades complejas que cuando tiene que nacer el bebé inmediatamente se tiene que atender, ¿no? Y la sobrevida de este bebé, de acuerdo a todos los especialistas en aquel entonces, era aproximadamente de 1 año. Entonces estábamos preparados cuando nació, pues inmediatamente yo ya me había comunicado con algunos amigos que tengo en el Hospital General y en el Instituto Nacional de Cardiología y inmediatamente llevamos al bebé para que fuera operado. Es una niña. Fue operada y le fue muy bien, tiene 7 años actualmente y está viva, ¿no? Y es una niña bonito, que casi lleva una vida normal. Entonces ese es así. Ese es un caso así que me marcó. Otro caso, hace mucho tiempo, en el Hospital Zaragoza, teníamos una paciente con una enfermedad que se llama acretismo placentario. Realmente, pero no era un acretismo normal. El acretismo tiene varios grados. El acretismo es una enfermedad en la cual la placenta pues se adhiere de manera anómala a las paredes del útero y en uno de sus grados más severos puede perforar esas paredes del útero y llegar hacia otros órganos, como puede ser la vejiga, puede ser el recto, etc. La mayoría de estas pacientes pues se mueren realmente en esos casos tan graves, se mueren de una hemorragia, es muy difícil atenderlo. Esta paciente, pues en su momento a mí me tocó, yo era coordinador del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Zaragoza. Nos tocó atenderla con un protocolo que estábamos haciendo en ese entonces nosotros, que se llama desarterización selectiva. Varias arterias pues las ocluimos para evitar el sangrado. Tuvimos el bebé. Recuerdo que hicimos la incisión, sacamos el útero, abrimos por atrás, sacamos al bebé. Es algo muy complejo, la verdad. Lo regresamos, dejamos el útero allá adentro con todo y la placenta y después la metimos a operar a los cuantos días y quitamos el útero. Y la paciente está viva, ¿no? La paciente está viva, súper agradecida y estaba consciente del riesgo que tenía de muerte. Y bueno, pues es una paciente que todavía de vez en cuando por ahí me escribe para agradecerme, ¿no? Entonces, ya confirmamos que la labor es mucho más profunda de lo que se ve, ¿no? Hay un cierto grado, considero, no solamente aquí, en muchos lados, de poca atención al cuidado de la mujer. Uh-huh. También, ¿no? Sí. Creo que le podemos dar mucha prioridad a otras cosas, pero solamente cuando tenemos un problema es cuando acudimos con el médico para atenderlo. Y la verdad es que la mujer es muy delicada, ¿no? Muy delicada en esa parte, ¿no? Lo voy a llamar de esta manera. Y usted me dijo algo en un inicio. Yo tuve un tema familiar de mi mamá, que fue el que me llevó a eso, ¿no? Me impulsó. ¿Qué podría decir a toda la audiencia, específicamente, obviamente, a mujeres, sobre su salud? No hay que dejar tanto, ¿no? Pasar. Pero ¿qué temas son los que no deberíamos dejar nosotros pasar, al menos de manera anual? Pues que no esperen a que tengan un problema para acudir al ginecólogo, ¿no? Al ginecólogo hay que acudir por lo menos cada año a realizarse sus estudios de tamizaje, su colposcopía, su papanicolau, cuando pasan de los 40 años, incluyendo su mastografía, ¿no? Eso es bien importante porque, mira, incluso hasta para embarazarse, ¿no? La mayoría de nuestras pacientes acuden ya que están embarazadas, no acuden antes, cuando deberían de acudir antes para minimizar los riesgos y poder tener embarazos más saludables, ¿no? Yo creo que en México nuestras estadísticas, por ejemplo, de aborto, pues no están bien establecidas, no sabemos realmente cuántas pacientes abortan, pero yo me he dado cuenta en estos años, ya 18 años de experiencia que tengo en el ámbito ginecológico, que es muy alto. Y la mayoría de las veces es porque estas pacientes, pues antes de embarazarte, nunca acudieron a un médico.
cuando llegan con nosotros, pues resulta que nunca habían visto un ginecólogo, ¿no? Iniciaron su vida sexual hace 10 años y nunca habían visto un ginecólogo, ¿no? Y entonces cuando llegan, pues llegan con muchísimos factores de riesgo, que evidentemente pues eso hace más complicado el que se puedan tener un embarazo saludable, ¿no? Por ejemplo. Ahorita que comentó justo esa situación, creo que sí tiene razón. Nadie está pensando a veces, digo, no quisiera generalizar, pero sí creo que nadie va pensando, quiero tener un hijo, voy a ir, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían esos consejos que nos podría dar las chicas que pretenden tener bebés, ¿no? Y si lo tienen planeado, ¿cuáles serían como esas observaciones previas? Pues en principio, una vez que inicien su vida sexual, cada año acudan al ginecólogo a realizarse sus estudios y a una consulta, ¿no? Para que vayan viendo precisamente que estén en condiciones adecuadas para lo que decidan hacer posteriormente en su vida, porque la salud pues no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino es el completo bienestar físico y mental. Entonces es importante esas consultas que se tienen antes para prepararse para lo que quieran, ¿no? Si quieren posteriormente embarazarse o no, es importante que acudan al ginecólogo, ¿no? Entonces eso sería, yo creo, que el principal consejo que yo les podría dar. Vimos ahorita, estábamos en ese pre-inter, que hizo algunas investigaciones, ¿no? En relación a lo que es la preparación académica. Veo algo así como, digo, porque no tengo los conceptos claros, pero sí me gustaría que nos los desarrollara. Hay violencia emocional como factor de riesgo en parto pretérmino. Ajá. Cuéntenos un poco de eso. Fíjate, te voy a platicar. Eso surgió como una tesis de maestría. Cuando yo estaba en el Hospital Zaragoza, estaba haciendo una maestría en Administración de Servicios de Salud. Y precisamente nos percatamos que en la literatura hay muchos factores de riesgo que ya están bien descritos, que contribuyen a que los niños nazcan antes del término, como por ejemplo las infecciones vaginales, las infecciones de las vías urinarias y algunos otros. Pero nos percatábamos que muchos de esos niños que habían nacido pretérmino, las mamás habían sido violentadas. Entonces se nos ocurrió hacer ese estudio y empezamos a rastrear precisamente a través de un interrogatorio todas aquellas pacientes que llegaban al hospital, y generalmente coincidía que acudían los fines de semana o en la noche, después de que había un partido de fútbol, después de que los esposos habían llegado con algunas copas a la casa, etcétera, y nos empezamos a dar cuenta que la violencia emocional, la violencia física sí está identificada como un factor de riesgo que puede contribuir a que un niño nazca antes de tiempo, pero la violencia emocional también, y lo que estábamos buscando en ese entonces era precisamente la violencia emocional. Entonces utilizamos una herramienta que ya está validada para identificar violencia emocional, también de una doctora mexicana de por allá del norte, y la empezamos a aplicar en esas pacientes embarazadas. Y nos encontramos con algo muy interesante. Fíjate que la violencia emocional que se ejerce a través de ciertas palabras puede contribuir a aumentar hasta 16 veces el hecho de que un niño pueda nacer antes de término, un parto pretérmino. ¿Cómo qué palabras podrían ser, doctor? El decirle gorda a una embarazada. O sea, eso lo medimos y nos dimos cuenta que tenía hasta 16 veces más probabilidades cuando era violentada constantemente con esa palabra que le decían gorda. y iba aumentando, ¿no? Está la fuerte eso, violencia ¿no? emocional. Sí, es un estudio bastante interesante. Sí. Veo casos clínicos de alta complejidad, que no sé si eso lo podríamos resumir con la pregunta anterior, o quisiera compartir algún otro caso que fuera muy complejo. Pues mira, esos que te platiqué fueron los bonitos porque tuvieron un buen final, ¿no? Pero hemos tenido casos feos que han tenido un mal final, pues sí, ¿no? Cuando yo empezaba hace mucho tiempo en el hospital Pedro López, pues me tocó un caso muy difícil de una paciente que me dejaron en un trabajo de parto y que salió por parto, pero tenía un producto óbito, o sea, ya había muerto. Porque la paciente, bueno, pues era diabética, lo que platicábamos hace un momento, una paciente que nunca había llevado un control, que nunca antes había ido a un médico,
que llegó pues ya embarazada a tratarse, casi al momento del parto, nunca se vio cuánto pesaba ni nada por el estilo. Y bueno, pues un caso triste porque falleció el bebé y estuvo a punto de fallecer la madre. Fue un niño que pesó 6 kilos, me acuerdo, 6 kilos y nació por parto. La madre pues desarrolló algo que le llamamos atonía uterina. En su momento el útero no se contraía adecuadamente y empezó a sangrar. Y estábamos en un hospital, que en aquel entonces no sé ahorita cuál sea su condición, pero en aquel entonces pues no había médicos. Yo no tenía anestesiólogo, tenía poco que había salido de la especialidad, no había un quirófano disponible, no teníamos material para operar, o sea, un desastre. La verdadera realidad de un sistema de salud que ha sido abandonado. Y bueno, pues la paciente está viva de milagro, no sé si ahorita todavía esté viva, ¿no? Pero en aquel entonces sí. Vivió de milagro porque, bueno, pues tuve la fortuna por ahí de alguien nos prestó un auto y la fuimos a llevar hasta el Hospital de la Perla, ¿no? Pero un caso grave de esos que nunca se olvidan, porque además pues ver nacer por parto normal a un niño que ya falleció de 6 kilos, pues no es algo que cualquiera pueda platicar, ¿no? ¿Cómo le hacemos, doctor, cuando traemos una situación difícil, como ese tipo de cosas que de pronto sabes que no está en tus manos, como esa hay muchas más que yo creo que podría contarnos, para que el doctor Patricio, que es papá, que es hombre, que es esposo, que es hermano, hijo, primo, tío, todo, no se lleve eso a casa? ¿Cómo le hacemos para mediar emocionalmente esa situación? Porque al final del día somos humanos y por el tema de empatía, sí te quedas con algo, ¿no? O sea, es como complicado. Sí, fíjate que sí es complicado, pero pues para eso nos preparamos, ¿no? El estar en los hospitales, en estar activamente viendo ese tipo de cosas, pues de alguna manera nos llevan a dejarlo afuera, ¿no? A dejarlo como el trabajo, como la parte profesional, y procuramos no afectarnos demasiado, ¿no? Es muy difícil, sí, lo que te decía hace rato, principalmente cuando es tu familia, ¿no? Allí es muy difícil, y yo pues cuando algún médico se ve en esa situación, yo lo que les recomendaría es que traten de involucrarse lo menos que puedan, porque eso sí pega y no se olvida, ¿eh? Sí, claro. Pero en los demás casos, pues esa es nuestra preparación, eso es a lo que nos dedicamos, y tenemos que pues tomarlo con profesionalismo, ¿no? Y verlo no fríamente, pero sí procurar que no nos afecte en lo personal, porque si nosotros no estamos bien para atender al paciente, pues eso no va a suceder, ¿no? Alguien que se esté dedicando a la medicina, a lo mejor es un consejo para los médicos nuevos que vienen en camino. Si ven que ese tipo de cosas les afectan, no se dediquen a esto, definitivamente no, porque no van a poder con ello. Sí, justo me ganó la pregunta. Si hay jóvenes que estén en este camino de la medicina, ¿cuál era el consejo? ¿Hay algo más que quisiera complementar, aparte de esto? Sí, que si les gusta verdaderamente y sienten que tienen la vocación y pueden tener el carácter para poder manejar este tipo de casos, que nunca dejen de prepararse, que sigan preparándose, porque cada vez la medicina no termina, la preparación de médico no termina jamás, o sea, es infinita. Si creen que van a terminar su carrera y van a hacer su especialidad y ya se acabó, no es cierto. Esto todos los días hay que estar, todos los días salen cosas nuevas, todos los días hay que estarse actualizando, hay que estar leyendo, esto es para toda la vida. Y no creen en esas cosas, pues ahora, ¿no? Resulta que ya hay universidades que a los médicos los van a calificar muy bajos porque antes les exigían mucho y que van a salir muchos médicos. No, definitivamente esto no. Si queremos que verdaderamente la sociedad sea bien atendida, pues los primeros que se tienen que preparar son aquellos que se dedican a la salud. Correcto. Y esto no termina, ¿no? O sea, que no esperen que les vayan a regalar algo, porque pues no funciona de esa manera, ¿no? Sí, entiendo. Doctor, ¿hay algo de manera personal que lo motive todo el tiempo a estar presente en la batalla? ¿Qué es lo que hace levantarse todos los días?
mi familia definitivamente. Sí, mi esposa y mis hijos pues, son el motor. Doctor, hoy usted tiene esta oportunidad. ¿Hay alguien a quien usted quisiera agradecerle porque ha estado con usted? Aparte de su familia, que entiendo que es importante. Otras personas que hayan contribuido a la preparación profesional, personal. ¿Hay alguien? Sí, mis hermanos, a mi hermano Gerardo principalmente, ¿no? Y todos, ¿no? Todos. Ahorita, bueno, pues tengo vivos a 4 hermanos y todos ellos siempre me han apoyado bastante, ¿no? Entonces sí, ellos siempre los traigo presentes. Ajá. Doctor, muchísimas gracias por esta apertura. Quería concluir de esta manera con el agradecimiento porque a veces no tenemos el tiempo. Se nos pasa a veces, ¿no? Entre el día a día. Hay una parte humana del doctor Patricio Guerra que era importante conocer, porque nosotros nos consultamos con usted, pero bajo una línea médica, ¿no? Y atrás de esa línea médica ha habido trabajo, ha habido mucho esfuerzo, disciplina y sobre todo creo que llegamos a un punto muy importante. La calidad humana, la empatía es lo que lo ha movido todos estos años. Yo le agradezco por su labor, obviamente la oportunidad de que esté aquí con nosotros. Y bueno, pues para más información acerca de los detalles del doctor, lo estaremos comunicando en las redes sociales para que lo puedan consultar, ¿no? Y no sé si quisiera aportar algo más, doctor. No, pues darte las gracias, Alma. Me siento muy contento de que me hayas invitado a tu podcast. Espero haber aportado algunas cosas que sean útiles. Y gracias por todo, ¿no? Por todo el apoyo que me has dado. No, gracias a usted. Pues los vemos en una emisión más de otra entrevista de Alma de Negocio y pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. Les compartimos la información en el video.